Pero que lo más me marcó fue una vez que vi a un joven que estaba postrado justamente por un balazo en un cuarto piso, que tenían que esperar los vecinos, porque era un joven de 40 años, tenían que esperar que los vecinos para llevarlo en andas y entrarlo y sacarlo para que él pudiera ir a una pequeña plaza donde tomaba sol. Y la confianza en la política se recupera con hechos, no con palabras. No podemos permitir ni naturalizar las tomas de terreno, no podemos idealizarlas y romantizarlas, porque en muchos casos la toma de terreno hoy día no tiene nada que ver con la toma de terreno de antaño, y en muchos casos tiene el crimen organizado que organiza la toma, que vende la tierra robada o la rienda, que abastece con el camión sin aljibe. Es una mafia, es una economía criminal. O sea, indefensiones como lo que pasa en muchos barrios que llaman al 133 cuando hay balas y no llega nadie. Son invisibles. Entonces, para un ser humano, un ciudadano, sentirse invisible ante el Estado es terrible. Yo tengo que ser la voz de esas personas. Y como tengo un micrófono más grande que ellas, lo uso. Entonces yo le diría a la oposición que aprueben luego el proyecto de la construcción y dámonos con la plata. Sí. Eso para mí es urgente. Sí. Se me acabó la plata ya. Estoy gastando casi de la plata del confort para poder pagar, y es crítico, oiga, es crítico. Tengo una muy buena relación con el presidente, y como es mi jefe, claro, a veces me dice que chante la moto. Pero, a ver, si es lo que pasa. ¿Con qué frecuencia? No, poco. Pero aquí está la galleta. Se pueden ver la galleta, que es como. Y además tengo un platito. Y son cuatro galletas. No, a ver. Oiga, diputada. Ministro. ¿Cómo está usted? Muy bien. Oye, pero yo tengo que partir el podcast. Ah, perdón. Sabemos que es proactivo, pero me toca la conducción. Sí, usted conduce. Bueno, ¿qué tal, estimados amigos? Estamos ya en un nuevo capítulo del podcast Entre Pasillos. Un nombre muy original. Porque además estamos acá, directamente desde el Congreso Nacional, piso 13, oficina 9, con el gran ministro de Vivienda, Iván Poduje, que se ha caracterizado durante sus meses ya en el ejercicio del cargo por estar permanentemente en terreno. Hemos tratado de que no venga al Congreso, pero bueno, no siempre lo hemos logrado. He venido 4 veces ya, diputada. Pero claro, 4 veces es demasiado. 4 veces ya, sí, 3 veces. En los últimos meses lo hemos visto recorriendo campamentos, tomas, edificios por todo Chile, en comunas de la región del Biobío, pero también en otras. Y hoy quiero que conversemos de todo eso, pero lo que la gente no sabe de Iván Poduje es que me gusta el Everton como equipo de fútbol. Algo que no podría comentar porque no sé nada de fútbol. Bueno, no sabe nada de fútbol. Que me gusta mucho dibujar. Eso se nota, y tiene talento. Sí, me gusta mucho dibujar, me gusta caminar y que me encantan los Fran Nui. Estoy comiendo demasiado Fran Nui. Explíquenle eso a la persona. El Fran Nui es una cajita de unos chocolates. Son unas frambuesas y frutillas bañadas en chocolate. Que uno se las come así como uno tras otro. ¿Son como helado? Sí, helado. Ah, están de moda esas. Sí, son exquisitas. Así que ya talento, o sea, ya saben las personas que nos están mirando para que el ministro vaya. Sí, me encanta. Y me encanta continuar aumentando el volumen. Claro, eso es el único problema. Porque con los que, bueno, acá hay unas galletitas que ustedes pueden ver que son reales, aunque no se mueven mucho. Pero eso es botada. Oiga, se dice entre los pasillos que usted no le gusta quedarse tranquilo en su oficina, que prefiere estar en terreno viendo los problemas con sus propios ojos antes que leerlos en un informe. ¿Qué tan verdad es esto? Es totalmente cierto, pero más que los ojos es la empatía. Porque para esta pega, para el servicio público, uno tiene que tener esta condición de empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, que es una obviedad, pero que muchas veces se omite. Y para ponerse en el lugar de otro, tiene que ir al barrio donde el otro, estar en la casa que está con un problema o que está sin nada porque la familia no tiene su vivienda, escuchar a las familias y a las personas que te cuenten el problema, tratar de verlo y resolverlo, y eso solo se logra estando. Así que para mí es fundamental la empatía primero, y la empatía se desarrolla estando en el lugar donde las cosas ocurran. Oiga, ministro, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Cuénteme. Bueno, a mí también me ha tocado tener por primera vez un cargo extraño en el Estado. Sí. Y que obviamente eso implica todo un cambio, un desafío personal y un costo también personal. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal para usted estos primeros
meses. ¿Y qué ha sido tal vez lo más difícil para usted de ser ministro? De ministro primero, después, y además de vivienda, que es una cartera tan especial y tan relevante para la familia. Yo creo que el principal problema ha sido de orden familiar. Se pierde la tranquilidad familiar, los horarios son complejos. Y además, bueno, yo antes trabajaba en muchas cosas que ahora no puedo trabajar. Yo tengo que quedar exclusivamente a esto, entonces perdí todos mis antiguos clientes. Tuve que cerrar mi oficina o venderla, mi parte. Tuve que cerrar esa etapa de mi vida, que era una etapa que llevaba 30 años. Y fue duro eso, pero estoy feliz y orgulloso de que el presidente me haya pedido ser su ministro. Vale la pena. Vale la pena. Sí. Oiga, y aquí, bueno, no quiero meterme en la pata de los caballos, pero... Ojalá no se meta, porque si no me ponen problemas. Pero, ¿qué diferencia hay entre lo que usted imaginaba de la cartera de vivienda y lo que es realmente? Mire, yo conocía mucho la cartera de vivienda, porque trabajé 30 años y fui asesor de 2 ministros. Me tocó estar en el ministerio haciendo pegas, como consultor, como asesor. Entonces yo ya lo conocía bien. O sea, no era un animal nuevo para mí. Y quizás lo que me ha costado ver es la diferencia que hay entre las regiones, entre los serbios. Como yo estaba acostumbrado a trabajar con algunas regiones y no con otras, hay contrastes muy fuertes en la capacidad operativa que tienen los serbios en las distintas regiones. Hay regiones muy potentes que andan muy bien, otras que no andan tan bien, otras que andan mal. Y eso ha sido difícil. Sí. Oiga, ministro, ya chocado. Tenía más, desde el punto de vista de sus expectativas, tenía más expectativas de lo que es el Ministerio de Vivienda o menos expectativas. No, yo diría que mis expectativas son las mismas que tenía. Conocía muy bien el ministerio, me ha sido muy fácil aclimatarme, conocía todas las divisiones, entonces no es como que si se me hubiera puesto ministro de minería estaría dando bote, pero... No, pero no lo hubiera aceptado. No, claro, bueno, hay gente que acepta cualquier cosa, pero no sé, pero usted me entiende. Pero yo creo que, claro, este ministerio es como, me siento como chancho en el barro porque lo conozco, ¿entiendes? ¿No? Sí, se le nota. Sí. Oiga, Dígame. de todo lo que he visto en terreno, Sí. ha visto harto. Y no solamente en estos 3-4 meses, sino que durante años. toda su vida. Sí. ¿Hay algún caso que lo haya marcado muy especialmente, más allá de lo técnico? No, la mayoría de las cosas me marcan más allá de lo técnico. La humedad de una casa mal hecha, filtrada entera, me marca más allá de lo técnico. El hacinamiento. De ver 8 o 9 personas en una casa o un departamento de 35 metros. El no poder salir de la casa por temor a las balas. Los refuerzos para las balas locas en ciertas casas. Pero que lo más me marcó fue una vez que vi a un joven que estaba postrado justamente por un balazo en un cuarto piso, que tenían que esperar los vecinos, porque era un joven de 40 años, tenían que esperar que los vecinos para llevarlo en andas y entrarlo y sacarlo para que él pudiera ir a una pequeña plaza donde tomaba sol. Que si no estaban los vecinos, él no podía ir. Y podía estar, no sé, por varios días ahí. Eso fue lo que más me afectó y me hizo entender el concepto de la accesibilidad universal, que a uno se olvida, que es clave. Y que los edificios sin ascensores es terrible, porque todas las personas que están... Usted hoy día los edificios sin ascensor destinan el primer piso para adultos mayores y personas con discapacidad. Pero como las familias ya entran muy tarde porque han esperado mucho, luego son adultos mayores. Y muy luego, empiezan a quedar postrados luego, y eso es terrible. Oiga, ministro, ¿y cómo se siente el peso de la responsabilidad? Porque sabemos que además hoy es, si no el ministro mejor evaluado en las encuestas. Yo he constatado en el trabajo en terreno con usted y también sin usted, digamos, la esperanza que las personas han puesto en su gestión. ¿Cómo puedo dormir tranquilo, ministro, con esa tremenda responsabilidad? Porque es la esperanza de las personas. Usted mismo ha dicho que la esperanza se puede mantener en la medida que existen resultados concretos. Sí. ¿Cómo lo lleva eso, ministro? No, como una responsabilidad, con mucho respeto,
con mucho compromiso de cumplir en cosas chicas. A veces firmar un oficio es cumplir. A veces ir, como ahora me comprometí a ir a la isla grande de Chiloé, tengo que ir. Me comprometí con un diputado que es chilote y que es de allá. Tengo que ir, no he ido. Entonces la esperanza y la confianza en la política se recupera con hechos, no con palabras. Eso es un dato. Y la primera reacción de la gente es desconfianza y enojo y rabia. Entonces recuperar esa confianza y generar esperanza es un trabajo que tiene que ser cultivado todos los días con acciones. Y nosotros tenemos un equipo de trabajo en mi gabinete que está orientado a responder a todas las personas que pueden escribir con un problema crítico, de resolverlo y de monitorear que se resuelva. Vamos a otros puntos. Por ejemplo, vamos a partir con Megatoma San Antonio. Hace poco usted se refirió a esta toma del Cerro Centinela en esta comuna y fue muy directo. Dijo que hay segundas viviendas ahí, casas de 2 o 3 pisos con varios autos, y que eso es, lo cito textual, una frescura. Sí. Y ahora digo yo, un carnavalismo, ¿verdad? Sí, eso es una palabra suave, sí. ¿Cómo llega a esa conclusión, verdad? ¿Y qué va a pasar con esas familias? Mire, llego a esa conclusión porque nosotros usamos mucho la tecnología. Nosotros tenemos drones que permiten casi levantar una vivienda con su metraje automáticamente y es muy fácil medirla. Es como un Google Earth, pero de mucha precisión. Y no nos demoramos nada en levantarlo. Ya lo levantamos entero. Ya hay casas de 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados en terreno de 500 metros. Y que tienen autos, se notan los autos, se ven. Y además la hemos recorrido. Hay casas con portón eléctrico, hay casas con cámara. En el caso Centinela había, en la parte que se está hoy día desalojando, 12 puntos de venta de droga. Que estos delincuentes quemaron las casas incluso ayer cuando los fueron desalojados. Y bueno, estas casas hay que botarlas y sacarlas nomás por las casas de estas casas segunda vivienda y que se disfrazan de vulnerables, no son vulnerables. ¿Cómo circunscribiría, digamos, el cambio de rumbo político en esta materia? ¿Cuál es la diferencia entre esta decisión respecto de la megatoma de San Antonio y la decisión del gobierno anterior? Mire, yo no puedo hacer con la decisión del gobierno anterior. Creo que el gobierno anterior cometió un grave error al haber gastado recursos públicos para pagar un terreno tomado. Porque la señal que dio con eso es que si usted salta la fila y toma un terreno, te van a pagar. Fue horrible. Como nosotros no podemos conocer ese fallo, esa acción judicial, porque la determinó un tribunal, ya se compró el terreno, vamos a sacar a toda la gente de ahí y vamos a hacer que vuelvan a postular a la fila. ¿Cómo se garantiza que se respete la fila, ministro? Con orden de prelación, con registros de antigüedad de las personalidades jurídicas de los comités, con registros de vulnerabilidad. No es muy fácil. O sea, si yo tengo un comité que tiene una personalidad jurídica y tiene 12 años de conformación y que está esperando por 12 años, y tengo una libreta por 12 años respecto a un tipo que llegó hace 4 años sin libreta, que se tomó una casa o que compró una casa en un terreno tomado, que después la amplió y la desarrolló y quiere en los fines de semana. Ministro, ¿y qué lecciones podemos sacar de este caso como país para la política habitacional, digamos, en lo sucesivo? No podemos permitir ni naturalizar las tomas de terreno, no podemos idealizarlas ni romantizarlas, porque en muchos casos la toma de terreno hoy día no tiene nada que ver con la toma de terreno de antaño, y en muchos casos tiene crimen organizado que organiza la toma, que vende la tierra robada o la arrienda, que la abastece con un camión sin aljibe. Es una mafia, es una economía criminal. Y en el caso de Centinela, en el desalojo primero tuvimos 2 carabineros heridos a bala. Entonces hay armas, hay droga, hay negocio ilícito. Entonces, y eso lamentablemente de una parte de un sector político se ha idealizado, se ha romantizado, se ha confundido con vulnerabilidad, con derecho a la vivienda, y eso no es derecho a la vivienda. Oye, ministro, vamos a Concepción, región del Biobío. Hace poco usted visitó el edificio Pedro Luna en Concepción, con muchos decenas de departamentos con serios problemas de humedad, fugas, fallas sanitarias, tan solo a 8 años de haber sido entregado. Sí. A usted le impactó mucho esa visita. Sí, lo claro, vi en videos. Sí. Una visita que además, lamentablemente, se repite en otros lugares, no solo de Concepción, sino que en todo el país. De todo el país. Sí. ¿Qué fue lo que más le impactó
esta visita? Primero, la indefensión de las familias. El hecho que llegan a su departamento, como cualquier persona llegaría a su departamento que ha soñado toda su vida tenerlo, empieza a fallar, llama para que lo arreglen y nadie la pesca. O sea, indefensiones es como lo que pasa en muchos barrios que llaman al 133 cuando hay balas y no llega nadie. Son invisibles. Entonces, para un ser humano, un ciudadano, sentirse invisible ante el Estado es terrible. Porque primero paga impuestos para que ese Estado funcione. Segundo, no tiene a quién más acudir. Entonces, en este caso, estas empresas que actuaron de mala fe o con negligencia grave, tienen que responder. Y en ese caso particular está respondiendo la empresa. Está respondiendo. Sí. Oiga, ministro, ¿y a quienes lo acusan de repente de usar esta notoriedad pública que usted tiene para de alguna manera apercibir por otro tipo de medios el cumplimiento, reparación? ¿Qué le parece a aquellos que piensan eso? ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que... ¿Y por qué lo hace además? ¿Por qué? O sea, no lo estoy cuestionando. Primero porque es mi trabajo. Es su trabajo. A mí me pagan las personas, todos los chilenos, pero especialmente trabajo a las personas que no tienen casa o que tuvieron una casa que fue mal entregada y mal construida. Y yo tengo que hablar y si ellas no son escuchadas, porque no han sido escuchadas, muchas veces no son escuchadas, y yo las conozco gracias a diputadas como usted, u otro, u otra, que me llevan a ese lugar. Entonces yo tengo que ser la voz de esas personas. Y como tengo un micrófono más grande que ellas, lo uso. Oiga. Y si a las personas que yo denuncio por no hacer su pega, después de verla técnicamente, tienen un reparo, se pueden ir a los tribunales, pero hasta el momento no ha ocurrido, salvo en el caso donde ya demolimos y le retuvimos los pagos a una empresa que nos construyó casas con daño estructural en Viña del Mar. Porque yo he visto lo que implica para una familia habitar una casa fallada, que falla todos los años. Se llueve, se humedece, se llena de hongos, los niños quedan con asma crónica, los adultos mayores tienen que andar abrigados, tienen más frío adentro que afuera de la casa. Claro, da lo mismo que haya sol, porque fue adentro está helado nunca, igual. en el caso de, por ejemplo, en Talcahuano, en Centinela, en el lote 8, que vamos a tener que demoler ahora, no tienen sol más que 1 hora al día. Y cuando llueve el agua se queda posada varios días, a veces semanas, aposada, no se seca. Oiga, ministro, Dígame. respecto a este estilo, de esta impronta que usted tiene de terreno, frontal, Sí. en tono muchas veces de denuncia. O sea, ¿verdad? de decir, mire, sí, muy son creativo además para son cosas conceptualizar. son cosas objetivas. Sí. Oiga, ministro, aquí lo voy a apretar un poquito. ¿Qué le dice el presidente respecto de ese estilo que tiene usted? El presidente ha sido, primero, y usted comprenderá que al presidente le debo mucha lealtad y reconocimiento porque yo trabajé con 3 presidentes y el único que me nombró ministro fue él. Primera cosa. Los otros 2 no lo hicieron. Bueno, tal vez los otros eran muy jóvenes. En uno era más joven, en otro, bueno, no lo mismo. Pero tampoco se trata de cobrarle a los otros. ¿Entiendes? No. Sí. Ya, pero eso es una diferencia para mí, Obvio. ¿cierto? Claro. De lealtad. Para mí la lealtad es un valor muy importante. Y segundo, tengo una muy buena relación con el presidente y como es mi jefe, claro, a veces me dice que chante la moto. Pero, a ver, si es lo que le pasa... ¿Y con qué frecuencia? No, poco. Pero es que, por ejemplo, salió en la segunda, en una portada que me habían bajado a las revoluciones, y claro, no fue tan así, pero sí, de alguna manera uno... Igual que todo el mundo tiene un jefe, po. Si el jefe le dice, oye, pues, no sé, po, moderar un poquito ciertas cosas, pero en general siempre me ha apoyado y de hecho ayer estuve trabajando con él el tema del empleo, así que yo diría que muy poquito. No me ha llamado la atención si me ha dicho, mira, esta cosa la podríamos hacer de otra manera. Bueno, porque una de las cosas que está en los medios de comunicación, yo diría la última semana, es entre comillas, repliegue desde el punto de vista de las comunicaciones por parte del ministro Poduje. Sí. ¿Es realmente un repliegue o es que está colapsado con trabajo, ministro? ¿O en ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores. ¿Y cuál es la explicación entonces? Yo le diría que estamos cambiando la estrategia de comunicaciones. Ya. Siendo más selectivo. Como este podcast, por ejemplo.
como este podcast, que es una gran idea. Sí, desde el piso 13, oficina 9 del Congreso. Entre Paz y Illos, con vista acá al Cerro Barón y Cerro Praceres. Bonito, ahí la vamos a mostrar. En estos muebles que tienen toda una historia. Como todos los muebles, Paz. Como todos los muebles. Entonces, eso es. Oiga, vamos. Dígame. Acceso a la vivienda en general. Sí. Las tasas hipotecarias están en su nivel más bajo del año 2021. ¿Este dato realmente le cambia algo a una familia que quiere comprar su primera vivienda? Ministro, yo soy de las que piensa que hay que volver a recuperar el sueño de la casa propia, pero como fundado en temas concretos, en elementos concretos. Sí, esta tasa tiene poco efecto porque las viviendas están muy caras. Y las viviendas están muy caras porque están muy apretadas por regulaciones que son medio absurdas. Y porque los salarios no están creciendo, porque la economía está enfriada. Entonces usted tiene la vivienda que sube de precio a una tasa del 5 y los salarios que suben a una tasa del 1,5. Entonces se va ampliando la brecha. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que nuestra política pública atienda no solo a los segmentos vulnerables, sino a las clases medias, que hoy día están quedando fuera. Y para eso, nosotros como Estado tenemos la capacidad de achicar la exigencia de pie, de adherir una oferta más amplia de viviendas y de esa forma acercar a la familia a su casa. Y también muy importante reducir la burocracia, o sea, los trámites excesivos, las regulaciones excesivas que agrandan plazos y todo eso incide en el precio al final. ¿Qué decisiones está tomando hoy día el Ministerio de Vivienda para esta dificultad estructural, digamos, que el aumento del precio de la vivienda aumenta, sin embargo los salarios no aumentan en la misma proporción, si es que aumentan? Aumentar la oferta de vivienda. Aumentar la oferta de vivienda. Y eso, ministro, desde el punto de cómo se puede propiciar desde el Ministerio de Vivienda. Aumentando la cantidad de suelo que hay disponible para hacer vivienda. ¿Y eso se logra eliminando la regulación o disminuyéndola, flexibilizándola? Se logra flexibilizando. ¿Modificando planes reguladores? No, sí, eso demora mucho. Nosotros tenemos atribuciones para comprar terrenos fuera del límite del plan regulador y después cambiar la norma nosotros. Por eso compramos más barato. Tenemos la posibilidad de simplificar trámites que permiten mejorar la densidad de ciertos proyectos. Tenemos la posibilidad ahora de, si las sanitarias se ponen muy jodidas con los precios y nos cobran mucho, tener una salida al tiro con una planta sanitaria propia, una planta de tratamiento propia. Estamos diversificando todas las soluciones para que la gente pueda tener más alternativas, que no sea un departamento en ciertas comunas. Y lo más importante, ampliar el tramo de postulación de subsidio. Ya son 2.200 UF y nos vamos a ampliar a 4.000. Prioridades para las regiones. Depende cuál. Ok, bueno, dividimos en zona norte y zona sur, a grandes rasgos. En Arica tenemos que resolver el suelo salino y ampliar la oferta de suelo hacia el sector del Morro, donde tenemos un terreno binacional muy importante, y tenemos que desalojar el Cerro Chuño, que es clave. En Iquique tenemos que arreglar los socavones y el suelo salino, que tenemos ahí alrededor de 700.000 viviendas críticas, y tenemos que en nuestro terreno de Iquique Sur hacer un gran plan de desarrollo para el sur de Iquique, ¿ya? En Antofagasta tenemos que sacar 3 tomas que son muy peligrosas, Génesis 1, 2 y 3, habilitar terrenos que tenemos en la costanera de La Chimba para que la gente pueda tener su casa, que hoy día están trabados por una tontería, apoyar a los privados que quieren recuperar terrenos ferroviarios, incluyendo un museo ferroviario maravilloso, ¿ya? Terminar la playa artificial de La Chimba, está casi lista. En Copiapó tenemos campamentos muy complejos también, terminar el Parque Caucari, hacer la avenida Copayapu, poder hacer ecobarrios hacia el sector entre Vallenar, entre Copiapó y Vallenar, desarrollar los terrenos públicos que tenemos en Caldera, sacar tomas que tenemos en Caldera también. Ministro, se largó mucho para contar. Ya muchas dijo, regiones. Si quieres llegamos a la región del Biobío para simplificarse. Perdón el resto de las regiones, pero bueno, tengo que darle prioridad a la región del Biobío. Tenemos prioridades muy importantes. Primero y más importante, necesitamos habilitar más suelo. Tenemos poco suelo y poco suelo fiscal también. Y ese suelo está en el corredor San Pedro-Coronel, fundamentalmente en terrenos que son forestales hoy día, asociados a la futura avenida Piedemonte. Esa es la prioridad 1. La prioridad 2 es ejecutar todos los terrenos serbios que tenemos hoy día, botados, congelados, en el Barrio Norte, en Centinela, en Talcahuano. Sí. Que había ahí muchos terrenos. En la Riviera Norte.
Era Riviera Norte, ¿lo quiere que se aburrió? Se aburrió. No, siga, ministro, sí. Lo que está bien las prioridades, pero le faltó tal vez la urgencia. Michaihue, lo que pasa es que Michaihue... Urgencia de la reconstrucción. Es que eso es otro tema. Porque usted me está diciendo... Prioridades, no urgencia. Claro, la urgencia es obviamente terminar la reconstrucción, que estamos muy bien en Penco y Tomé, que concentra el 85% del daño. Concepción está casi terminada. Ñuble estamos casi terminados. Y ahí el domingo estoy... No diga fecha. Sí, estoy ahora... Porque esto tiene algunos... No diga fecha. No digo fecha. Voy a estar presente cuando seleccionen, después de votación de casi 700 familias, el proyecto de la reconstrucción de Ríos de Chile, que es uno de los puntos más emblemáticos, porque es uno de los más grandes que se quemó. Y además ya seleccionamos los puntos de Vipla, de GeoChile, de Miramar, para que se construyan las viviendas. Así que saludo a Ríos de Chile y a toda la comuna de Penco. Un gran saludo a Ríos de Chile y también a los vecinos de Michaihue, que ellos no están en una reconstrucción por un terremoto, no, es por una causa a veces humana. Construimos muchas viviendas malas ahí y se nos acumuló muchas patologías sociales. Estamos trabajando en Michaihue también ahí. Tengo que trabajar en Coronel, con familias que no tienen terreno o que se están hundiendo los terrenos. Fuimos a Lomos Colorado, donde hay antiguos funcionarios de la papelera que están trabajando con sus hijos y nietos para que se queden ahí haciendo una gestión que aprovecho de agradecer a la CMPC, que ha puesto toda a su disposición terreno a muy bajo costo. ¿Ya? Oye, ministro, bueno, para ir terminando tengo dos preguntas cortas, digamos, pero que pueden ser complejas políticamente. La primera... Ya, son complejas, no me las hagas. ¿Para qué me meten problemas? Sí, no, pero usted es un ministro hábil. Un ministro muy hábil, así que no va a tener problema, pero... De repente uno ve que algunos en la política no son muy constructivos, sino más bien destructivos, obstruccionistas. Y a veces nosotros hoy vemos en Chile una oposición, y estas son palabras mías, obstruccionista y destructiva. Sí. Si usted pudiera decirle a la oposición hoy día chilena alguna idea que para ellos que pudiera considerar en el contexto de lo que es la política de vivienda en Chile, ¿qué les diría? Mire, es que yo ahora estuve con el senador Núñez, del Partido Comunista. Mi primera audiencia fue con 8 dirigentes. Tenemos total acuerdo. Yo creo que cuando uno lleva la política a las soluciones sociales, a los problemas sociales, salvo matices que puede haber en general, hay bastante acuerdo. Pero no el acuerdo de pasillo. No ese consenso como de radio. ¿Entiende usted? No ese consenso como que tenemos que tener consenso por el consenso. No, son acuerdos en torno a proyectos específicos, donde obviamente hay divergencias, pero con él tuvimos un acuerdo. Entonces yo le diría a la oposición que aprueben luego el proyecto de reconstrucción que dámonos con la plata. Eso le diría. Sí. Eso para mí es urgente. Sí. Se me acabó la plata ya. Estoy gastando casi de la plata del confort para poder pagar. Crítico, oiga, crítico. Son 10 millones de F, casi, imagínense. Ministro, para cerrar. Dígame. Si tuviera que resumir en una sola palabra, o no sé, pueden ser más palabras, usted es creativo. El desafío más grande que tiene hoy la vivienda en Chile, ¿cuál sería? Volver a que sea un sueño factible de alcanzar. Sí, es verdad. Bueno, por transformar a Chile nuevamente en un país de propietarios, o que eso al menos sea una aspiración real. Que hoy día para posible. Muchos, sí, para muchos no es, sobre todo jóvenes que gastan 500, 600 mil pesos en arriendo y no pueden tener su casa. Bueno, dicho esto, estimado ministro, ya hemos llegado al final de este podcast. Quiero agradecerle que haya venido hasta acá después de un día extenso, además. Usted no me da ningún regalo. No, pero espéjese, está la galleta. Se pueden ver la galleta que es como... Y además tengo un platito... Y son 4 galletas. No, a ver. Oye, pero... ¿Y esto tiene un reloj? No. Ah, es capítulo, tiene un letrero. Pero, ministro, adecuado y eficiente uso de los recursos públicos. Este podcast tiene por objetivo informar a las personas acerca de la política habitacional en este país. Muy importante. Me encanta su bandera, además. Y ese sillón me gusta, pero no sé por qué es un mochilero. No. ¿Lo lavó el sillón o no? No lo lavó.
Bueno, muchas gracias. La idea, pero perdón, este podcast era poner en jaque al ministro, pero como pueden ver, me incomodaba a mí. Ministro, muchas gracias por venir. Le deseo todo el éxito del mundo en esta gestión y por supuesto cuente conmigo para todos los desafíos importantes que tiene que asumir y desarrollar y ejecutar por el bien de Chile. Así que muchas gracias y a todos los dejamos completamente invitados a que sigan este podcast, a que nos dejen sus comentarios y que por supuesto puedan revisar también los otros capítulos que existen. Así que muchas gracias, ministro, y nos vemos. Chao, también. Vamos a tocar temas de contingencia con quienes hoy día están influyendo en el debate nacional desde el Congreso Nacional, pero también algunos temas de fondo en el podcast Entre Pasillos, desde acá, desde el Congreso Nacional, piso 13. Así que suscríbanse al canal de YouTube y sigan capítulo a capítulo porque se viene bueno. Chao, chao.